Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Ingeniería en Alimentos. Tutorial para la solución de problemas de zona neutra. Esta es una actividad de apoyo a la docencia, presentado por Erika Leticia Contreras Martínez. El asesor es la ingeniera en alimentos Laura Margarita Cortázar Figueroa. Al hacer girar una centrífuga, la fase pesada forma una capa que se aproxima a la pared externa del equipo, y al interior, cerca del eje de rotación, se forma la capa de la fase ligera. Esto lo podemos observar mejor en esta ilustración. Esta es la pared externa de la centrífuga y este es el eje de rotación. De esta manera, en esta posición tenemos la capa de la fase pesada y aquí tenemos la capa de la fase ligera, que es la que se aproxima más al eje de rotación. El grosor de cada una de estas capas dependerá de la densidad, la diferencia de presión entre capas y la velocidad de rotación. Estas dos capas están separadas por una interfase cilíndrica de radio RI, conocida como zona neutra. Esta es importante porque determinará la posición que tendrán los conductos de carga y descarga. Entonces, como mencionamos, aquí tenemos la capa de la fase pesada, aquí tenemos la capa de la fase ligera. Y en esta zona donde se separan las dos capas es donde tenemos la zona neutra. Ahora bien, del eje de rotación a la zona neutra es donde encontramos el radio de la zona neutra. El radio de la fase pesada estará del eje de rotación a la descarga de la fase pesada. Y el radio de la fase ligera la tendremos del eje de rotación a la descarga de la fase ligera. Para calcular el radio de la zona neutra tenemos la siguiente ecuación. El radio de la zona neutra va a ser igual a la raíz del radio de la fase pesada al cuadrado menos la densidad de la fase ligera sobre la densidad de la fase pesada por el radio de la fase ligera al cuadrado sobre 1 menos la densidad de la fase ligera sobre la densidad de la fase pesada. De esta manera tenemos que la zona neutra va a depender del radio de las descargas de las dos fases y de las densidades de las fases. Si reducimos el radio de la zona neutra, la fase pesada permanecerá un mayor tiempo en la zona de centrifugación, con lo que se obtendrá una fase pesada más pura. Esto lo podemos ver en esta imagen. Esta es la capa de la fase pesada y vemos que es más grande que la capa de la fase ligera, y con esto se disminuye el radio de la zona neutra. Si aumentamos el radio de la zona neutra, la fase ligera permanecerá mayor tiempo en la zona de centrifugación, con lo que se obtendrá una fase ligera más pura. Y aquí podemos ver que la capa de la fase pesada es más pequeña que la capa de la fase ligera y de esta manera se aumenta el radio de la zona neutra. Y con esto obtenemos una fase ligera más pura porque esta zona va a estar un mayor tiempo en la zona de centrifugación. Para controlar la zona neutra, generalmente lo realizamos con tornillos de gravedad en las descargas. Al cerrarse, estos no van a dejar salir alguna fase y la obligará a mantenerse en la zona de centrifugación. Ahora daremos solución a un problema sobre radio de la zona neutra. El enunciado dice lo siguiente. Si el recipiente de una centrífuga se utiliza para romper una emulsión de aceite en agua, determina el radio que deberá tener la zona neutra, con objeto de hallar la correcta posición del conducto de llenado. La densidad del agua es de 997.13 kilogramos sobre metro cúbico y la del aceite de 0.87 gramos sobre centímetro cúbico. Los radios de las tuberías de descarga de la centrífuga están colocados a 7.5 centímetros y 5 centímetros respectivamente. Como ya habíamos mencionado, la ecuación para el cálculo del radio de la zona neutra es igual a la raíz del radio de la fase pesada al cuadrado menos la densidad de la fase ligera sobre la densidad de la fase pesada por el radio de la fase ligera al cuadrado sobre 1 menos la densidad de la fase ligera sobre la densidad de la fase pesada.
A partir de los datos que nos proporciona el enunciado, tenemos que la densidad de la fase pesada es de 997.13 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad de la fase ligera es de 0.87 gramos sobre centímetro cúbico, el radio de la fase pesada es de 7.5 centímetros y el radio de la fase ligera es de 5 centímetros. Ahora tenemos que cerciorarnos que todas las unidades estén en el mismo sistema y nos damos cuenta que será necesario convertir la densidad de la fase ligera de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Nuestras unidades originales son gramos sobre centímetro cúbico y sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos y que un metro cúbico tiene 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. De esta manera vamos a eliminar los gramos, vamos a eliminar los centímetros cúbicos y vamos a tener un resultado en kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora vamos a realizar la operación que sería 0.87, lo vamos a dividir entre 1000 y lo vamos a multiplicar por 1 por 10 a la 6 y nos va a quedar una densidad de 870 kilogramos sobre metros cúbicos. Una vez que tenemos homogenizadas todas nuestras unidades, el siguiente paso será sustituir los valores en la ecuación. De esta forma tenemos que el radio de la zona neutra va a ser igual a la raíz de 7.5 centímetros al cuadrado, que esto es el radio de la fase pesada, menos 870 kilogramos sobre metros cúbicos, que esta es la densidad de la fase ligera, sobre 997.13 kilogramos sobre metros cúbicos, que esta es la densidad de la fase pesada, por 5 centímetros al cuadrado, que es el radio de la fase ligera, sobre 1 menos 870 kilogramos sobre metro cúbicos, que es la densidad de la fase ligera, sobre 997.13 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad de la fase pesada. Ahora realizaremos el análisis dimensional y queda de la siguiente manera. Será la raíz de centímetros cuadrados, porque aquí tenemos los centímetros elevados al cuadrado, menos kilogramos sobre metro cúbico sobre kilogramos sobre metro cúbico, que esta es la densidad de la fase ligera sobre la densidad de la fase pesada, por los centímetros al cuadrado del radio de la fase ligera, sobre kilogramos sobre metro cúbico sobre kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad de la fase ligera sobre la densidad de la fase pesada. De esta manera eliminamos los kilogramos sobre metro cúbico con estos kilogramos sobre metro cúbico y aquí los kilogramos con los metros cúbicos con los kilogramos sobre metro cúbico se eliminan también. De esta forma nos queda la raíz de centímetros al cuadrado, porque aquí los centímetros al cuadrado menos centímetros al cuadrado nos quedan igual, centímetros al cuadrado. Y este cuadrado con esta raíz se va a eliminar y nuestro resultado nos quedará en centímetros. Resolvemos esa operación y tenemos que el radio de la zona neutra va a ser igual a 16.4349 centímetros. Esto ha sido todo por este video. Espero haya sido de su agrado. Gracias.